presentarme. Estamos en comunicación constante con el licenciado y asimismo, pues los trabajos y las asistencias yo estaré tomando nota de cada uno. El curso también requiere, no sé si, imagino que el licenciado ya les comentó que el curso pues requiere de asistencias, ¿verdad? De tener mucha asistencia y pues el control sobre la misma yo lo estaré llevando. Así que nuevamente, compañeros, éxitos en este curso. Muy bien, bueno, pues bienvenido y esperemos que todo, primero Dios, nos salga de la manera en que lo hemos planificado. Inicio, pues, yo diría, videoconferencia, la clase de hoy, comentándoles que ha habido algún tipo de alteración en cuanto a los listados de estudiante, porque diariamente revisamos nuestros listados. O sea, yo diría que la ausencia se nota en 4 nada más porque salieron 9 y entraron 5 y muy probablemente ingresarán 5 para completar los 170 estudiantes que conformarán los 17 grupos de 10. Si de momento, cuando enviemos la lista de grupos que se les estará trasladando el licenciado Chen, por alguna circunstancia del grupo, de alguno de los grupos de donde salieron inicialmente estos 9 estudiantes, incorporaremos los 5 que ya llegaron a los grupos donde falte un estudiante. No se preocupen los grupos si inicialmente principian trabajando con 8 o con 9. Ya llegará el elemento que les haga falta y cuando ya se trate de realizar la investigación, ustedes tendrán la oportunidad de tener los grupos integrados. Yo les decía que el día lunes empezamos ya se les envió el listado de los artículos del artículo que le corresponde a cada uno, que le corresponde exponer, que le corresponde estudiar. Ya se les enviaron 3 diapositivas donde se explica el tipo de interpretación que ustedes van a hacer del artículo constitucional que les corresponde. La ausencia de estos estudiantes no va a alterar en lo absoluto, o sea, no va a alterar para nada el artículo que les corresponde. Los nuevos estudiantes que se incorporen, se les va a asignar un artículo nuevo. Y a manera de ejemplo, el día de hoy yo voy a exponer un artículo de uno de los estudiantes que se retiró, para que ustedes más o menos tomen nota. Hoy voy a fungir como Juanito Pérez, porque todos los ejemplos que se hacen se les pone Juanito Pérez. Hoy me voy a llamar Juanito Pérez. Voy a tomar mi tiempo de 5 minutos, que es el tiempo máximo que tiene cada estudiante, y 3 mínimo para exponer el artículo. Yo, por supuesto, voy a hacerlo malo para que ustedes lo hagan bueno. Voy a dar una explicación, voy a tratar de ser bueno, pero creyéndome mal, o puede ser que sea malo aún creyéndome bueno. Pero la idea es que voy a dar esa exposición en el tiempo que ustedes tienen, mínimo o máximo, para exponer el artículo que supuestamente en mi condición de estudiante el día de hoy me corresponde exponer. Esto va a servir de ejemplo para que todos ustedes también toman su tiempo cuando les corresponda exponer y vean cómo pueden mejorar indudablemente no solo las diapositivas, sino la exposición sobre el tema que les corresponde. La verdad es que
Desde mi punto de vista es algo bastante sencillo, pero lo que sí cuesta cuando uno no está familiarizado con la docencia, no está familiarizado con la oratoria, es superar el miedo escénico que uno tiene en sí cuando expone ante un grupo numeroso. Ahorita, por ejemplo, tenemos 163 estudiantes. Por primera vez estamos a 2 estudiantes de completar el número total. Lamento, la verdad lamento que se nos hayan retirado, pero sus motivos y sus razones de sobra tendrán. El día de ayer o antier fue que les remití las 3 diapositivas. El día de hoy, las que exponga se las voy a estar remitiendo al licenciado Chen y él, pues, no dudo que hoy mismo por la noche se las estará trasladando a los listados de los estudiantes. Bienvenidos de nuevo. Hoy creo que ya estamos completos. Vamos a empezar con nuestra primeras diapositivas de exposición. Ya empezamos con la temática del curso en este momento. Sin embargo, tenemos 30 segundos o 1 minuto por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún tipo de sugerencia, pues utilicemos este minuto, por favor. Buenas noches, licenciado. Le saluda Señorita, Edna. aquí vamos a ver quién Gracias. habla. Fíjese que con respecto a Edna, ajá, Edna, licenciado. Sí, correcto. así es, gracias. Tengo una duda con respecto a las exposiciones que empiezan la siguiente semana. Ajá. Según el correo y lo que nos ha dicho, empezamos del artículo 1 al artículo 15. Mi pregunta es, supóngase por Y o X razón, algún compañero no llegue a estar el día de clases, ¿se corre una persona o siempre serían los 15 artículos? Yo pregunto porque a mi persona le toca el artículo número 17 y si no tendría que estar preparada o siempre sería para el día miércoles. Le explico, Edna. En el afán de que todos estemos presentes en nuestra clase, no le corresponde del 1 al 15 exponer, sino los 170 deben de estar preparados ya para exponer. El día lunes, vea, por ejemplo, el tema, el artículo que yo voy a exponer ahora es el que le correspondía al estudiante que estaba en nuestra lista con el número 3. Como él ya no va a estar en este curso, yo voy a dar el ejemplo de esa exposición del artículo 3. Ese artículo ya no lo va a exponer otro estudiante. Al que le corresponde estar en el número 3 de nuestra lista, le vamos a dar, por ejemplo, el 171 o 72, póngase. Y el día lunes no va a exponer del 1 al 15, van a exponer 15 estudiantes porque hemos medido el tiempo de 5 minutos para cada uno y eso nos hace exactamente 1:30. Terminaríamos a las 8:30. Si por alguna circunstancia se amplía el horario, todos ustedes están relevados de continuar a las 8:30. A mí me encantaría que siempre estuvieran durante todo el tiempo, pero a nadie se le puede obligar fuera de horario. Si faltan 3, 4 o 5 después de las 8:30, yo me quedo hasta que ellos terminen porque tenemos que agotar esos 15. Pero podría exponer el número 5, el número 25, el número 17 que le corresponde a usted, puede exponer el 33. Eso lo vamos a elegir. ¿Por qué así y por qué no en orden? Porque si lo hacemos en orden, solo van a estar preparados los que están del 1 al 15 y los 155 más se van a salir de pantalla. Y la idea es que todos participemos, que todos estemos atentos, porque los que vayan saliendo de la exposición, en algún momento les vamos a hacer una preguntita.
¿Qué opina usted sobre este artículo, señorita Julieta? Aquí tengo mi listadito. Por ejemplo, ahorita, atendiendo a que hay 166, ya se pasó hasta de uno. Suponiendo que ahorita yo quisiera que hablara Nancy Maibelín Mesa Ruano. ¿Está por ahí, Nancy? Buenas noches, licenciado. Sí, acá estoy. Muy bien, perfecto. Se dan cuenta, todos estamos adentro. Y esa es una de las maneras que a mí me encantaría que el curso cumpliera su objetivo, porque si no, unos entran y otros me dejan la foto. Si, por ejemplo, hablara con Tiffany Azucena Castellanos Monroy. ¿Está por ahí, señorita? Sí, aquí estoy, licenciada. Buenas noches. Es una manera perfecta de que todos estemos atentos. Ustedes me importan a mí. Ustedes son importantes para mí. Ustedes son importantes para todos los demás. Somos un grupo de trabajo que vamos a jugar a aprender. Alguien va a aprender más. Indudablemente alguno va a aprender menos. Si alguno fuese a faltar, un día antes se comunica con el profesor Herbert y él con mucho gusto me hace llegar a mí, mire, no le pregunte a don fulano de tal porque él no va a estar en la lista, pero debe de ser justificado. No olviden que solo se permite como máximo 3 ausencias. Eso implicaría que tenemos que estar presentes todos en nuestras clases. Yo quería empezar exponiendo la temática del curso, pero a manera de que todos ustedes tomen el ejemplo de Juanito Pérez que les dije, voy a exponer el tema como a ustedes supuestamente les correspondería exponerlos. Muy bien, voy con mi tema y voy a tomarme el tiempo debido porque no puedo arruinar el derecho que tienen los demás de sus 5 minutos. Yo tengo las 7:28. Tengo que terminar a las 7:33 como máximo. Empieza mi tiempo. Ese menos. Muy bien. Muy bien, perdí 23 segundos en poner mi diapositiva. Ustedes tienen que mejorar eso. Al haberse retirado el distinguido y querido amigo Omar Fernando García Toledo, que le correspondía el artículo 3, me corresponde en esta oportunidad a mí exponerle ante los señores estudiantes del 10º semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, la interpretación que yo hago sobre el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo está colocado en el título 2 que corresponde a Derechos Humanos, al capítulo 1, Derechos Individuales de la Constitución. ¿Qué es lo que preceptúa lo que dice este artículo? Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. O sea, desde el momento mismo en que empieza esa célula, así como la integridad y la seguridad de la persona. El Estado debe proteger el derecho a la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso en el que Guatemala era sindicado de violar los derechos de los niños de la calle, porque asesinaron 6 niños de la calle, la Corte Interamericana manifestó, y ustedes lo ven ahí, que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos.
Si este no se respeta, carecen de sentido los demás. Y en razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mundo. Eso se los estaría yo enviando. Nuestra Corte de Constitucionalidad ha dicho que el deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República su vida, conlleva el derecho de estos a una vida digna. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte de Constitucionalidad, una vida de calidad, lo cual involucra una serie de factores que establecen condiciones de existencia en sociedad, que goce de libertad, que su integridad física esté resguardada, que tenga un trato digno, que se le provea de salud, se le brinden las condiciones necesarias para que tenga buena salud, se le dé seguridad legal, que tenga él confianza en su futuro, que tenga una estabilidad económica, que el ingreso económico, el bienestar, la cultura y el medio ambiente y todos esos factores que ayudan al desarrollo de un ser humano se le incorporen a través del Estado en la medida en que se presten estos servicios. Vean ustedes, he expuesto eso y ¿cuál es mi interpretación? Un Estado que no garantiza la vida de sus habitantes es un Estado pues innecesario, es un Estado que no otorga el privilegio de proteger el bien más sagrado que tenemos todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Si lo más importante, el ser más importante que hay sobre el planeta es el ser humano, el Estado debe de brindarle esa protección necesaria a la vida de él desde su concepción. Quiere decir que desde el momento que una persona tiene, que una mujer tiene un embarazo. Y eso implica que está prohibido el aborto, porque se protege la vida. Muy bien, terminé, 5 minutos completos. Esa es la exposición que ustedes tienen que realizar. ¿Es cosa de otro mundo? En absoluto. Es simple y sencillamente saber interpretar un texto legal a través del cual todos nosotros nos damos cuenta que tenemos derechos. No olvidemos que también hay obligaciones, pero es menester enterarnos de que las leyes nos protegen. No es tanto solo para que ejerzamos nuestros derechos, no, nos obliga también a cumplir con ciertas actividades que implican obligación, pagar nuestros impuestos, respetar la ley, no provocarle daño físico a una persona, no afectar los derechos de otro, respetar el medio ambiente. Hay miles de cosas que nosotros, yo diría que si hay 1 millón de derechos, hay 1 millón de obligaciones. Y eso es lo que los ciudadanos que integramos un país debemos de hacer. Preguntas. No me pasé del tiempo. Si ustedes creían que 5 minutos es mucho, la verdad es poco. 3 minutos, pues los pueden utilizar. El que crea que no le van a abundar sus palabras para exponer sobre la interpretación de un artículo, bueno, pues lo respetamos, que sean sus 3 minutos. El que tenga un poquito más de, yo diría, contenido para exponer, tiene sus 5, pero no debe de pasarse de ahí porque entonces nos trastoca a todos los demás. Si alguien toma 6, no puedo evitar que otro tome 6, porque aquí no se crean privilegios. 5. Midan ustedes su tiempo, porque el que va a estar después del que le toca ya está poniendo en la pantalla su diapositiva. Yo me tardé en ponerla. Vamos a tener dificultades con el internet. Algunos no van a tener señal, pero vamos a estar monitoreando si realmente eso ocurre. Porque si alguien nos dice que no tiene señal simplemente por no exponer,
se le va a pasar su tiempo. Otro minuto, preguntas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. Tengo una consulta para las diapositivas. ¿Cuánto es el máximo que debemos realizar? Usted si puede exponer solo una en 5 minutos, si puede exponer 5 o 6, no hay límite. El asunto es que su tiempo no invada el tiempo de otro. ¿Sí? Yo utilicé 4, ¿sí? Porque lo importante es no tanto, ¿qué diría yo? Que le abunde, sino que deje en la idea mía y en la de todos sus compañeros que hay garantías y derechos que deben de ser protegidos a las personas. Es posible que en algún momento que tengamos un remanso, regresemos para decir, miren, como dijo la señorita Nuria, ¿qué artículo le correspondió? El artículo 136, deberes y derechos políticos. Ah, interesante, muy interesante. Todos tenemos deberes, votar, por ejemplo, y tenemos derechos a ser electos. Nadie puede limitar ese derecho. Sobre ese artículo, uy, Dios santo, usted podría hablarnos más de 2 horas, pero solo va a tener 5 minutos. Por eso usted tiene que tener una capacidad de abstract, de resumen, de dar lo más importante y no extenderse en cosas que podrían ser innecesarias. Esto tiene ese mensaje también. No es desarrollar un libro, no es desarrollar un gran tema o un artículo, sino es desarrollar un artículo de acuerdo a nuestra interpretación y debe de ser la mayor sustancia que podemos proveernos de él. Si ustedes ven, todos los días nos tomamos un par de fotos en nuestras clases con los que están presentes, porque llevamos un récord, un archivo que recoge una pantalla por lo menos de las personas que han estado ese día. Muy bien, señorita Nuria. ¿Alguien más? Edwin Nájera, gusto saludarle. Lick, buenas noches, Lick. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Sí, licenciado. Muy bien. Edna. Discúlpeme, con respecto al artículo que expuso, como dice que está prohibido el aborto, ¿verdad? Sí. Perdón, no es el tema de la clase, pero me parece interesante, porque en caso de que lo quisieran autorizar y todo eso... Hay que modificar la Constitución. Modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución ya se van a dar ustedes cuenta que no es fácil. Para modificar, por ejemplo, fíjense que hoy tenemos una clase que podemos expandirla porque después van a ser ustedes los rectores de la clase, ustedes van a ser los profesores nuestros, pero hoy todavía tenemos el tiempo que me corresponde. Fíjese usted que si se quisiera autorizar el matrimonio de personas de un mismo género, hay que modificar la Constitución, porque el matrimonio que nosotros conocemos es el tradicional, un hombre y una mujer. Sin embargo, el mundo pues nos está trayendo nuevas e interesantes, yo diría, opciones, y entonces de llegarse en algún momento a adoptar un matrimonio de personas del mismo género, hay que modificarla. Y la modificación, oiga, la Constitución es ese pacto o convenio que fue suscrito. Nosotros no estábamos cuando la Constitución, porque fueron, digamos, nuestros padres los que la aprobaron, pero la aprobaron de acuerdo a los principios, a la cultura, a los valores que predominaban en ese momento. Eso significa que una Constitución puede evolucionar a la modernidad, pero cada modificación debe tener un consenso generalizado de la mayoría de guatemaltecos, porque ¿dónde estarían los primeros opositores al aborto?
pues los representantes de las iglesias católica, evangélica, qué sé yo, serían, según mi opinión, que puede ser equivocada, los primeros opositores. En el caso del aborto, los primeros opositores serían los defensores de derechos humanos, porque en el Código Penal existe un delito, ya lo hemos conversado con los estudiantes del anterior semestre. Se dice que el aborto es la pérdida del producto de la concepción en cualquier estado de la preñez. Puede ser, pues, inmediatamente después que resultó embarazada una damita, o puede ser cuando esté próxima a dar a luz. El aborto se da en cualquier estado de la preñez. Quien se lo provoca incurre en delito. Quien lo provoca incurre en delito. Quien lo realiza incurre en delito. Pero hay una regla de excepción curiosa. Cuando, de acuerdo al estado físico de la madre, se corre el riesgo de que ésta pueda perder la vida, entonces se tiene preferencia por la madre antes que por el producto de la concepción. Entonces sí se puede autorizar lo que es llamado aborto terapéutico, pero el aborto terapéutico tiene que ser autorizado por 3 médicos que coincidan en su diagnóstico. La madre en su proceso evolutivo puede perder la vida. Lo mismo dice el otro y lo mismo dice el otro. Entonces se prefiere la vida de la madre. Y luego, pues, se consulta a un psiquiatra sobre los efectos nocivos que puede acarrear un aborto, porque los produce. Todos nosotros lo podemos ver tan normal, pero en una madre hay secuelas psicológicas que perduran en ella durante cierto tiempo. Qué sé yo, una de ellas, ella cree que no puede llegar a ser madre, no es cierto, es tan solo un aborto. Otra de ellas es que piense que no ha nacido para ser madre. La otra, que su cuerpo no está preparado. En fin, pueden ser miles de razones las que hagan mella en la moral de esta mujer. Entonces se tiene que tener la opinión de un psiquiatra. O sea, un aborto terapéutico no solo lo practica un médico porque a él le viene en gana. Oigan esto. Si hay médicos odiados en el gremio médico, son los médicos que practican el aborto y los tienen reconocidos. ¿Y saben una cosa? Cuando estos llegan, porque se acostumbraba, no sé hoy después de la pandemia, se acostumbraba que cada año en el mes que les corresponde a la celebración del Día del Profesional de esa profesión, no dejaban entrar a los médicos que practican el aborto. No saludan, no le dan la mano a los médicos que practican el aborto. Ocurre con nosotros los abogados. Si vamos a una fiesta y por ahí anda un colega que defiende a narcotraficantes o asesinos, lo que hacemos es alejarnos porque huelen a lepra los pobres, aunque tienen el derecho de poder expresar o defender a alguien, porque todos, el peor asesino tiene derecho a su defensa jurídica, pero en nosotros se nos hace como indignante que alguien defienda a asesinos confesos o a personas que dañan la vida con la venta de drogas. O sea, existen ciertas etiquetas sociales que no desaparecen tan fácil. Y en la medicina, a los médicos que provocan el aborto no se les quiere en ningún medio. Vamos a ver. ¿Alguien quiere hablar? Andrea Rodas. Sí, licenciado, disculpe, mi duda era como que volviendo a la parte legal, ¿por qué no se podría crear un reglamento o un decreto o algo así? Porque sería necesario para legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. Los ejemplos que usted daba o el aborto
O sea, solo Es que la curiosidad es por qué no se podría. por Con un una reglamento, sencilla un decreto. razón, por una sencilla razón, Andreita, que tiene que ser un consenso general, no porque a usted o a mí o a un grupo de 10 que nos consideramos con derechos, se nos autorice el matrimonio del mismo, no. Tiene que ser, la Constitución es un consenso general. Recuérdese ustedes que cuando se eligen a los representantes que elaboran la Constitución, son electos por el pueblo de Guatemala para que de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro folclore, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestros principios, desarrollen una Constitución que sea apta para todos, no para un grupo o para una persona. La Constitución no puede ser reformada ni por leyes ordinarias ni por reglamentos. Tiene que ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente y tiene que ser refrendada por el pueblo. Eso no es fácil. Por eso es que modificar la Constitución es algo bastante difícil. Puede ocurrir, por ejemplo, Chile, la República de Chile llegó a una crisis social porque unos demandaban mejores condiciones de vida, otros que tenían algunos privilegios, como que a juicio de los chilenos se había desgastado su constitución y no era apta para los momentos actuales la aplicación porque se habían creado privilegios en apariencia para unos y otros no los tenían. Se convino a través de una elección. Fíjese, primero hubo una elección para pedirle al pueblo que votara si estaba de acuerdo en que se modificara, se reformara la Constitución. Y apenas ganó con el 52%, pero ganaron los que querían modificarla. Entonces ahorita acaban de elegir, 9 meses después, están eligiendo a los constituyentes, a los representantes de la sociedad, campesinos, obreros, profesionales, estudiantes, amas de casa, emprendedores, etcétera, y eligieron no sé cuántos exactamente, pero le voy a poner 100 diputados como ejemplo. Ellos serán los encargados de elaborar una nueva constitución que sea apta para todos. Si en la elaboración de esta nueva constitución convienen los 100 constituyentes, por mayoría, digamos, que van a admitir el matrimonio de personas del mismo género, entonces ya queda por escrito que la sociedad permite eso. Y esa constitución va, lógicamente, a otorgar derechos a las personas del mismo género que deseen contraer matrimonio. No olvide que no solo se trata de contraer matrimonio, porque el artículo 78 del Código Civil establece que el matrimonio es una institución social, en el nuestro, por el que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de convivir juntos, procrear, alimentar y educar a los hijos que nazcan de ese matrimonio. ¿Cómo se va a elaborar el artículo que va a ser modificado con respecto al matrimonio de personas del mismo género? Hay que suprimir la procreación. Pues sí, porque no pueden procrear personas del mismo género, pero ojo, sí pueden adoptar. Entonces hay que poner en ese artículo que las personas del mismo género que contraigan matrimonio podrán adoptar hijos, criarlos, educarlos, etc. O sea, la Constitución crea derechos y crea obligaciones no para uno, sino para la generalidad,
Por eso es que no puede ser a través de una ley ordinaria o de un reglamento que pueda modificarse. Tiene que tener el consenso de la mayoría de los que habitan una nación. ¿Satisfecha, Andreita, o sigo con la maltratada? Sí, satisfecho, licenciado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Esdras. Qué bueno oírlo, Esdras. Muchas gracias, licenciado. Un gusto también escucharlo. Licenciado, algo importante que yo leía, por ejemplo, en las diapositivas que usted envió, es esta pregunta: ¿qué necesita una constitución para adquirir sentido? Algo que me llamó mucho la atención fue esto que dice: estabilidad y continuidad en el tiempo, que preserve y consolide su prestigio social. Otra cosa que también quiero remarcar bastante, licenciado, es que, por ejemplo, menciona que, por ejemplo, un partido o algún sector pretenda reformar o sancionar, ya solo sea por algún punto de vista, más que todo yo siento que es por ganar como, no sé, o sea, tal vez alguna popularidad o algo en el sector hablando de la sociedad como tal. Dice que la Constitución dejaría de ser prenda común y pasaría a ser considerada como la imposición de un sector sobre otro, desnaturalizando su propia función integradora. Yo creo que sí es como que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad, licenciada? Como usted bien lo dice, yo creo que el texto o lo que bien acabo de leer hace unos segundos es sumamente importante. Correcto. Vean, somos un grupo de 170, vemos, maravilloso, estamos completos. Yo les aseguro que en este grupo de 170, muchos de ustedes coincidirán en muchas cosas, pero estoy también convencido que divergen en otras. Con simpleza, si yo les preguntara, miren, ¿ustedes consideran que es posible que un matrimonio que tuvo su origen en 2 meses de noviazgo está provisto para una, yo diría, estabilidad emocional? Porque un matrimonio es un proyecto de toda una vida, y un noviazgo de 2 es posible que permita que ese proyecto de vida sea de vida. Pues alguno de ustedes me dirá, mire, si se aman y se quieren, es posible que sí, pero van a haber otros que dirán, 2 meses uno ni los olores se conoce, ni las mañas, ¿y qué va a hacer? En 2 meses uno, pues, no le sabe, a menos que en las redes sociales lo investiguen, le saben un poquito, pero es un proceso de conocimiento que yo creo, a mi juicio, que en 2 meses es imposible. Tampoco es una procesión de 10 años, pero requiere armonía, conocimiento, buen trato, una relación continua, un conocimiento de familias. Hay tantas cosas. Estimo y creo, porque en el trayecto de mi vida tuve más de algún amigo que conoció a una dama, en 5 días se casó y todavía están juntos y tienen 8 muchachitos. Pero son cuestiones excepcionales. Esas cosas no son así como generales. Entonces, no coincidiríamos la mayoría en que eso provee estabilidad. Les puse un ejemplo sencillo, simplón, pero hay muchas cosas sobre las que estoy seguro que podríamos coincidir, pero otras tantas en las que seríamos divergentes. Por eso es que una constitución, para modificarla, requiere un consenso mayoritario de la población. Ahí va otro ejemplo. Fíjense ustedes que las mayorías de constituciones del mundo están aboliendo la pena de muerte. Guatemala misma tiene ahorita en un limbo, digo en un limbo porque no ha tomado una decisión en definitiva de abolir la pena de muerte, porque a alguno de ustedes le va a tocar exponer, la pena de muerte está vigente en Guatemala.
Pero como no hay quien pueda otorgar el recurso de gracia, lo que han hecho los jueces es aplicar la pena supuestamente más benigna, y es la pena de 50 años de prisión. Superamos incluso a los norteamericanos, quienes aplican cadena perpetua, pero cadena perpetua le llaman a 30 años de prisión. ¿Por qué le llaman cadena perpetua a ellos? Porque estiman que la persona que sea condenada a esta pena difícilmente sale de una prisión viva. Si tiene 50 años, menos va a salir viva. Si tiene 40, existe la posibilidad de que salga de prisión solo a morir, porque la vida en prisión es la más ingrata que le puede corresponder a alguien. No hay medicina, no hay tratamiento, y sí lo hay, pero no cuando uno quiere, sino cuando le da las ganas a las autoridades de la prisión. O sea, es una restricción de la libertad casi total. Imagínense, en Guatemala se le aplica la pena más benigna, 50 años, ahí murió. Él asesinó a alguien, pero se asesinó a sí mismo al mismo tiempo. ¿Por qué? Pero si en libertad a veces no dura uno los 50 años, menos lo va a vivir en prisión. Son cuestiones que para ser modificadas requieren un consenso general. ¿Y saben una cosa? Si ustedes hicieran en una investigación un censo sobre quienes están de acuerdo, la Universidad Rafael Andívar ya la hizo, 83% están de acuerdo con la pena de muerte. La Universidad Francisco Marroquín hizo un censo dentro de sus agremiados y el 97% está de acuerdo con la pena de muerte. La Universidad de San Carlos aún no lo ha hecho, pero si ustedes preguntan, mira, ¿qué hacemos con alguien que violó y asesinó a una niña? Muchos de ustedes dirían que le apliquen la pena de muerte, pero otros dirían no. ¿Por qué? Porque es en vida que tiene que pagar el suplicio del error que cometió, y muerto solo es bajarle el flipón a la vida, no va a sufrir. En cambio, estando en prisión, va a tener la posibilidad tal vez de recapacitar, de reflexionar o de arrepentirse, y va a vivir todos los días de su vida con ese pecado de recordarse lo que hizo y de la vida que perdió. O sea, para mí la prisión de libertad es más severa incluso que la pena de muerte. Algunos de ustedes con mucho tino me dirían, pero se van a comer de gratis. Oigan, pero qué comida, ¿no? Pues a mí no me gustaría tener un tiempo de comida ahí, no es la más afortunada. Y con aquello que si le da a uno una diarrea hay que esperar que 30 entren primero a un baño, y ya cuando uno llega ya es demasiado tarde. ¿Sí? Hay tantas cosas en las que muchos guatemaltecos no están de acuerdo, pero incluso para abolir la pena de muerte habría que modificar la Constitución y tendrían que haber un consenso para que esa pena sea abolida. Pero con lo que yo les cuento, la mayoría coinciden en que se aplique. Entonces, difícilmente una Asamblea Nacional Constituyente podría anular la pena de muerte. Y se supone que las naciones civilizadas abogan, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, abogan porque se quite la pena de muerte. Pero la sociedad no está de acuerdo, porque dice, mire, hay gentes, hay personas con un índice de maldad que no merecen ni siquiera que se les tenga resguardada tras las rejas. Algún día se escapa y estos se escapan y salen a seguir cometiendo los mismos delitos. Es preferible que se le aplique la pena de muerte. Ya les digo, los guatemaltecos estarían de acuerdo en un 83% en que se aplique la pena de muerte.
Entonces, la idea de abolir la pena de muerte a través de una constituyente en este país y ahorita, imposible. Imposible. ¿Ya ven? Hasta para eso tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, hay cosas que nos atañen a todos y que aunque favorecería a algunos, la Constitución no crea privilegios. Cuando ustedes lean la Constitución, van a ver que están ustedes, estoy yo, están todos nuestros familiares involucrados en ella porque gozan de derechos, pero también de obligaciones. Me extendí, pero es que ustedes me dan materia prima para hablar lo que se me dé la gana y eso me gusta también. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Licenciado, buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, vamos a ver, dijo un ciego. Henry. Sí, mire, fíjese que yo me acabo de asignar a su salón. Es el 170. Ajá, pero estoy viendo de que ya los grupos están hechos. Ah, no, pero momento. Le voy a explicar en un minuto para que no se nos aburran los demás. Armamos los grupos de 10 en 10. Al haber 170 estudiantes, hay 17 grupos de 10 que van a trabajar en equipo. Y usted, aunque hasta hoy se haya asignado, lo vamos a involucrar en un grupo donde uno de ellos haya abandonado. Así que no se preocupe. El día sábado estamos trasladando los temas y los listados de grupo de los estudiantes que los van a conformar. Así es que cero preocupación. Ok, perfecto, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? No. Muy bien. Veamos entonces nuestra primera diapositiva temática porque vamos a refrescar algunos conocimientos que ustedes ya vieron, pero que es necesario en una especie de recopilación tener presentes. Veámoslo. El primer tema que vamos a tratar se refiere al Estado. En la diapositiva ahí está. En la diapositiva ustedes, pueden ver que yo les pongo la definición. Estas diapositivas se las trasladaré al profesor Herbert y él indudablemente hoy mismo, a más tardar a las 12 de la noche, se las está enviando. Si alguien hubiese preguntado qué fue primero, el huevo o la gallina, nos estaríamos filosofando sin llegar a una conclusión tal. Pero en cuanto a qué fue primero, si el Estado o la Constitución, no hay duda alguna, es el Estado. Las primeras organizaciones sociales que se formaron cuando el hombre ya dejó de ser, yo diría, una persona con pocos conocimientos y desarrolló actitudes más elementales de inteligencia, como vivir en grupo, conformó grupos humanos y llegó finalmente a construir la figura de lo que hoy llamamos nosotros estados. En otro tiempo fueron ciudades. El Estado ha sido una forma de organización que los seres humanos, la mejor que hemos encontrado para poder vivir en comunidad, independientes de otros grupos sociales, de otras sociedades. Por eso es que ustedes ven el concepto soberano. O sea, un Estado se gobierna solo y se gobierna y establece reglas coercitivas, porque no es que al formar un Estado cada quien vaya a seguir haciendo lo que se le viene en gana. No,
hay restricciones. Usted no puede violentar los derechos de sus semejantes. Por eso es que se crean las autoridades, que es el poder coercitivo que tiene el Estado para poder, diríamos, dominar a aquellos que no se acostumbran a vivir en sociedad. Por eso es que ustedes ven que hay cárceles, hay lugares de resguardo, presidios de personas que por su especial forma de ser desarrollan un índice de maldad que no armoniza con los derechos de los demás, entonces se les aísla. Los americanos dicen hay que sacarlo de la calle porque produce mucho daño. El Estado está conformado por un conjunto de instituciones. En nuestro medio yo les diría las 3 grandes instituciones constituidas en organismos: organismo ejecutivo, organismo judicial y organismo legislativo. Y después de eso, hacia abajo tenemos un grupo bastante numeroso de instituciones que tienen potestad, que tienen autoridad para regular el funcionamiento no solo de los grupos y de las personas humanas, sino para ejercer esa autoridad en todo su territorio. El Estado es una sociedad organizada. ¿Por qué jurídica? Porque se someten a leyes. Todos nosotros, a través de la Constitución, gozamos de una cantidad enorme de derechos. Pero ojo, de igual manera, tenemos un cúmulo de obligaciones que debemos de cumplir para que la sociedad funcione en esa armonía que nosotros deseamos y necesitamos para vivir. Hay sociedades organizadas mucho más desarrolladas, su cultura es mucho más elevada, su nivel de armonía es superior a la nuestra. Vamos a ver, sirva de ejemplo esto. Les voy a poner un X país, Suiza. En Suiza, si alguien comete un delito y llega la policía y dice, ¿quién fue? Todos los dedos, todas las manos apuntan al hechor. Contrario censo, Guatemala. Si alguien ejecuta un delito y llega la policía y pregunta quién fue, todos se voltean y empiezan a silbar. Tenemos una cultura más de miedo que de denuncia. Somos poco solidarios entre nuestros hermanos. Eso nos hace aún, pues, no gozar, sino sufrir el penoso calificativo de subdesarrollados. No somos capaces, de acuerdo a nuestra cultura, de poder señalar con nuestro dedo índice al responsable de un hecho. En todos los demás lugares que gozan de esa cultura avanzada, lo primero que hacen es llamar a la policía, dar el nombre del responsable, porque a todos ellos les interesa que esta persona ya no convive en su sociedad. Nosotros todavía no hemos elevado ese nivel de calidad humana que deberíamos de tener. Ahí encuentran ustedes las funciones que desarrolla el Estado. El Congreso de la República, que es el encargado de darle vida a las normas, legisla, ¿sí? Es el, diríamos nosotros, yo no le llamaría creador, yo le llamaría el ente que autoriza, que legaliza, que le da vida a una ley, pero no creo que todos nuestros diputados tengan la capacidad intelectual de poder crear una ley o un reglamento. ¿Qué es lo que ocurre? Como ellos representan a un departamento, los profesionales de ese departamento le presentan un proyecto de ley. Mire, sería bueno que usted
presentara un punto de ley en que se indique que el agua es de uso común de los habitantes y que todos tenemos derecho en proporción igual a gozar del beneficio que provee. ¿Y por qué? Porque muchos incluso se apropian de las fuentes de agua, que porque un nacimiento está dentro de su propiedad, quieren cobrar el valor del agua y ellos no pueden tapar ese nacimiento. El nacimiento tiene que encontrar un cauce para ir dejando su huella en todo su recorrido. Pero hay quienes son capaces de querer cobrar por un chorro que se sale incluso de su propiedad. Y ellos tratan de darle un cauce diferente. Entonces, tiene iniciativa de ley ese diputado porque sus congéneres, los ciudadanos de su comunidad, le están proponiendo que cree una ley. A veces las leyes ya le llegan hechas a los diputados y solo tienen que ortográficamente corregirla, darle una pequeña mejoradita, cambiarle algún articulito y darle vida. Pero en el fondo, ellos no son los creadores. Los creadores a veces pueden ser estudiantes universitarios, pueden ser profesores, puede ser una cooperativa, puede ser un grupo de emprendedores, porque conviene no solo a ellos, sino a toda la generalidad. Estoy hablando de leyes ordinarias, no estoy hablando de modificar la Constitución porque esa es otra cosa. La función administrativa es la que le corresponde a todas las instituciones cuya autoridad se deriva, se desparrama del organismo ejecutivo, de la Presidencia de la República. Ahí ven ustedes que tenemos ministerios de Estado, viceministerios de Estado, direcciones generales, subdirecciones generales, entes autónomos, etcétera. La función administrativa la desarrollan a través del Ejecutivo muchas otras entidades. Y la función jurisdiccional, que es la que le corresponde al organismo judicial, la desarrollan los magistrados y los jueces. Ellos aplican las leyes que el organismo legislativo da vida. Y por eso se le llama el Poder Judicial, porque a ellos les corresponde hacerla efectiva. En consonancia con el ente acusador, que es el Ministerio Público, y pues a través de la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, que es diríamos, el órgano ejecutor de las órdenes de captura que ordena el organismo judicial. El Estado, como ustedes pueden ver, es un ente bastante cargadito, no solo de instituciones, sino de autoridades. Pero en sus elementos generales, para que exista un Estado, se requiere inicialmente que tenga un territorio. Y ustedes pueden ver ahí qué es el territorio, el área geográfica. ¿Y qué comprende esa área geográfica? El suelo sobre el que caminamos, el subsuelo, que es la parte donde muchas veces se encuentran minerales, las aguas interiores, el espacio del mar, 12 millas para adentro son territorio de la República, el espacio aéreo por donde pasan las naves, los aviones, etcétera, las embarcaciones, las aeronaves y todos aquellos locales que ocupan las sedes de las embajadas de nuestro país en país extranjero. Vamos a ver. Este es un temita pequeñito de 2 minutos. Muchas veces los países compran una propiedad en territorio
de otro país con la finalidad de que ahí funcione su embajada, el representante de nuestro país ante ese gobierno. Lo mismo hacen los otros gobiernos, compran en nuestro territorio propiedades para poner a sus representantes de gobierno ante nuestras autoridades. Esos territorios, ese perímetro que tiene la propiedad que ha sido comprada, se considera territorio guatemalteco en el extranjero. Y lo mismo para los gobiernos extranjeros. Las propiedades que compran en nuestro territorio se consideran territorio, propiedad de su país. Por eso es que ustedes ven que muchas personas se refugian en las embajadas y los gobiernos no pueden entrar a capturarlas porque no es territorio suyo, es territorio extranjero. Tienen que pedir permiso y por lo general no se lo dan, no pueden invadir con su autoridad, no pueden en ningún caso realizar ningún acto que fuese dañino a ese territorio. Por eso es que ese es elemento del Estado también. Después de territorio hay que tener población. ¿Y qué es la población? Bueno, pues es el total de los seres humanos que viven ahí, dentro de ese territorio, que hayan nacido ahí o que, provenientes de otros países, hacen su domicilio en el nuestro, viven de manera permanente, adquieren la ciudadanía, adquieren la nacionalidad y pues se vuelven guatemaltecos por su vivencia. La pueden adquirir por matrimonio, por domicilio. Hay muchas circunstancias por las que se puede adquirir la nacionalidad. Todos ellos, los nacidos aquí, los extranjeros que viven aquí, se consideran ciudadanos guatemaltecos en la medida de lo posible. Ese es el elemento población. De ahí que la organización política que corresponde al Estado se constituya en su funcionamiento y organización inicial y primariamente en los tres organismos principales que lo conforman. Hay un elemento interesante, el poder, y lo entendemos porque es el que a fuerza, lo ejecuta el Estado con el ánimo, oigan esto y ahí lo dice, de frenar los impulsos, a veces animales, los impulsos bestiales, los impulsos inhumanos que muchas personas tienen en contra de otros. Si vamos a vivir en armonía, se requiere que haya un poder superior a nosotros, porque a veces nosotros somos incapaces de contrarrestar esa violencia que otros nos imponen, y el Estado entra a brindar la seguridad porque es su deber, a través de las autoridades, controlar a estas personas. Ustedes me dirán, pero si uno se confía en nuestra policía, bueno, es lo que tenemos. En otros países, ustedes se darán cuenta cuando viajen, como alguna vez me da cuenta yo, cuando se ve caminar por las aceras o por las calles a un policía, las personas se hacen a un lado y dejan que ejerza su poder de autoridad de manera plena. Pasan a la par de uno, ejerciendo su autoridad, porque si alguien trata de agredir a otro, de inmediato ellos imponen la fuerza y capturan a las personas. Nosotros muchas veces podemos quejarnos de la nuestra, que nos registran y aún así nos quitan algunos de nuestros bienes. Oigan, pero no son todos. No podemos juzgar a la generalidad por algunos malos elementos. Tenemos policías buenos
Que no son todos, comparto con ustedes ese criterio, pero es necesario tener autoridad, tener policía, porque es el mecanismo que pone a ejecución el Estado para brindarle protección a sus ciudadanos. Que tenemos un policía para cada 50,000 habitantes, eso es cierto, porque no hemos desarrollado como Estado los mecanismos necesarios para tener ingresos recaudatorios que nos permitan tener más maestros, más médicos, más policías, etcétera. Si ustedes ven, y van a ser ustedes en primera fila los encargados de verificar el nivel de recaudación tributaria que tiene nuestro país, es uno de los más bajos de América Latina. Y lo que hacemos es sobrevivir con eso. Pero es que tenemos niveles de pobreza extremos. Hay que buscar el mecanismo para elevar ese 12, pero también hay que buscar mecanismos que permitan que los salarios ingratos que perciben muchas personas mejoren. Esa es la creatividad que deben de tener los gobiernos, ¿sí? Un gobierno no se elige solo para mandar y distribuir, se elige para que desarrolle creatividad, mejores ideas, para que quienes habitan el territorio que él gobierna tengan un mejor nivel de vida, tengan mayor seguridad, mejores condiciones económicas, mejores lugares para que su salud sea bien cuidada y mejores niveles de educación para catapultar a los seres humanos a cultura más desarrollada. Nos falta, jovencitos, pero ustedes son esa nueva generación en la que ingratamente descargamos los viejos que no tuvimos la capacidad de construir un mundo desarrollado. Les pasamos la estafeta para que ustedes hagan mejores las cosas de lo que nosotros ingratamente no lo pudimos hacer. ¿Preguntas ante el atosigamiento en que los puse con tantas palabras? No, licenciado, gracias. Licenciado, solo aprovechando el tiempo, a los compañeros les voy a compartir mi correo y número de teléfono para que puedan escribirme y nos podemos comunicar por ese medio, ¿está bien? Perfecto. Gracias, Lick. Entonces, compañeros, por el chat les estoy compartiendo mi correo y número de teléfono para que me puedan escribir y yo les pueda, pues, compartir los materiales que el licenciado les quiera hacer llegar. Gracias, José Alfredo. Sí, en efecto. De hecho, la intención es armar un grupo de WhatsApp para que sea más rápido, pero necesito comunicar primero con el licenciado para ver los medios que él gusta que utilicemos. Muy bien, va a ser muy valioso ese WhatsApp, licenciado. Yo me voy a comunicar con usted a manera... no quiero estar dentro de ese grupo porque quiero que esa autoridad la tenga usted en ese medio. Cuando yo necesite comunicarme con alguno de los estudiantes, voy a acudir a usted, de manera que se respete, digamos, el orden y el desempeño de nuestras atribuciones. Yo, indudablemente, he tenido el privilegio en este chorro de años de la docencia, de contar con personas como usted, muy responsables, así que esa autoridad la voy a delegar en su persona. Vuelvo con Carol. Carol era la que quería preguntar, ¿o alguien? No, gracias, todo bien, gracias. Ok, perfecto. A veces surgen dudas, y oigan, este es el mecanismo idóneo para preguntar, porque si vienen a mi bufete les voy a cobrar. En cambio, si preguntan aquí,
tienen la exoneración total de los honorarios profesionales que yo podría cobrar. Así es que la idea es que extraigamos el mayor jugo de nuestras clases para aprender, porque oiga, ustedes están próximos a graduarse y es realmente cuando ustedes tengan enfrente a sus clientes, a socios, qué sé yo, o a otros profesionales, no vamos a poder sacar la Constitución ni los libros. Entonces, la cultura general es valiosa y este es el mejor medio para poder preguntar. Y no lo digo con el ánimo de que se ofendan, sino para que ustedes sepan que esta plataforma del conocimiento está para que todos aprendamos. Cuando yo tenga alguna duda sobre alguna especialidad que ustedes desarrollen, hay muchos de ustedes, por ejemplo, que en materia, digamos, digital, electrónica, son bárbaros. Yo les voy a preguntar porque todavía ando bastante, yo diría, mal en esta cuestión. Me está costando adaptarme a... No, hago el esfuerzo de adaptarme a la docencia por esta vía, pero creo que en poco tiempo voy a mejorar si tengo el concurso de muchos de ustedes. A mí me ha gustado siempre la empatía, conversar con ustedes en las clases, hacerles ver la cercanía que ustedes tienen a una graduación, insistir en que no se tarden mucho para beneficio de ustedes y de sus familias en graduarse, en no dejar mucho tiempo porque entonces se enfría el entusiasmo, en darle continuidad inmediata, sobre todo ahora que ustedes tienen la posibilidad y el privilegio de que si estudian una maestría y salen limpios en su primer año, se gradúan de inmediato. O sea, hay tantas cosas tan bonitas que se están facilitando y la idea es que ustedes no dejen que la vida avance demasiado en sus vidas para poder tener la opción. Necesitamos profesionales. La verdad, ustedes dirán, van por 30,000. Oigan, somos 16 millones. No dejemos que la fortuna solo se quede en 30,000 personas. Necesitamos auditores, auditoras, contadores públicos, porque ustedes son los que manejan no solo el efectivo, sino la economía de este país. Y hacen falta muchísimos. La verdad es que para mí son pocos. Ustedes van a encontrar gente que dice, auditor, oigan, los viejos se mueren, otros tienen accidentes, ya no están los 30,000. Este país necesita no menos de 200,000 auditores para funcionar de manera, yo diría, mejor. La excelencia se va buscando. Así es que no se tarden. Apliquen pasión a lo que están haciendo. Desarrollen entusiasmo. No solo porque, pues hoy ya ustedes tienen maestrías y doctorados, pueden elevar su nivel académico y alcanzar, y no es para ofensa a los que ya se casaron, pueden alcanzar solteros en muchas etapas que se les dificulta ya casados o teniendo hijos. Bueno, eso tampoco demerita que quienes ya los tienen no lo puedan alcanzar, pero eso mejora el nivel de vida de todos. Yo les diría, a manera de ejemplo, y lo he insistido siempre, a partir del momento en que ustedes se impongan una toga, la toga, si aguantan un tiempo de hambre es porque son realmente decidiosos y haraganes, pero tienen todas las armas para mejorar económicamente, intelectualmente, profesionalmente, familiarmente. No tarden eso, no lo retarden. Y además, ya no es un sueño, están a poco tiempo. Pónganse ustedes mismos la disciplina de decir, en 2 años estoy afuera, aunque sea con chivo, pero estoy afuera, y eso es lo que importa.
va a ser para mí no solo un gusto, porque yo me emociono cuando veo la graduación de un estudiante. Quizás ni él siente la alegría que yo siento, pero veo que ha culminado por su persistencia, por su perseverancia, por su buen deseo. Oigan, para nada solo los intelectuales se gradúan, todos tenemos esa opción. Y a veces no son precisamente los nerds los mejores auditores, sino los pícaros que ganan con 63 los cursos, resultan ser más chispudos. Háganlo, no se rindan para nada. Que van a tener obstáculos, hombre, si no hubieran problemas, no creceríamos. Uno no se recuerda mucho de una fiesta, de un cumpleaños, pero sí se recuerda de un problema, se recuerda de una dificultad, se recuerda de un docente odioso. ¿Cuántas cosas? Crezcan, hagan todo el esfuerzo posible, nunca se rindan, pónganle fe a lo que hacen, disciplínense. Aunque les caiga mal el profesor, ustedes estén ahí porque es para su beneficio que los está insultando. Hagan todo lo posible porque no retarden más allá de 2 años su graduación, los que ya están en el 10º. Se podrán tardar unos mesecitos más, ya es pecado, pero impóngase esa regla. Ahora, los que van en cursos más bajos, pero que ya están adelantando seminario, se quitan una astilla, se quitan pues un obstáculo y tienen mayor campo, mayor tiempo para sus otras materias. Me encanta esta profesión porque ninguna empresa, ninguna entidad que genere riqueza puede prescindir de un auditor. Ustedes están sentados en la cima del mundo. El que fracasa después de haberse graduado es porque merece nunca haber estudiado esta profesión. Siéntanse orgullosos, aunque por equivocación la hayan seguido, se van a apasionar de ella y nunca se van a arrepentir de haber agarrado el camino equivocado. Era el correcto y lo hicieron muy bien. Oigan, me dio mucho gusto hablarles de Sobra. Hoy creo que fue mi última clase porque después van a ser ustedes los maestros. A partir del día lunes ya van a haber exposiciones. Voy a ver esa oratoria, voy a ver esa calidad humana, voy a ver a esos seres extraordinarios que no van a cumplir, se van a lucir. De eso estoy seguro. 1 minuto para preguntas. No se admiten maltratos. Ninguno. Licenciado, buenas noches. Andrea. Sí, gracias. Licenciado, disculpe, solamente respecto a lo que usted estaba mencionando al inicio de la clase, comentaba que algunos compañeros se retiraron y que debido a eso habían habido modificaciones en cuanto a ciertos grupos. Si de mi grupo o de algunos grupos ya están conformados en su totalidad y ninguno de los integrantes se retiró, ¿podríamos adelantar enviándole ya el listado al licenciado Chen o esperamos una instrucción adicional? Por supuesto, y ya el día sábado les estará llegando el tema y la estructura de cómo deben desarrollar su tema y ya ustedes pueden empezar a elegir a los 5 que van a exponer. Ustedes organícense bien cómo hacen su trabajo y los primeros 5 que van a exponer. Los otros 5 se quedan para el segundo tema, que es la exposición final. Unos van a ayudar a ganar los 30 puntos del segundo parcial y otros van a contribuir a rematar esa nota con los 30 puntos del examen final. Y oigan, la asistencia son 10 puntos netos. O sea, con solo estar ahí, aunque no hablen, pero ese dolor de donde termina la espalda les va a dar 10 puntos netos. ¿Ninguna otra pregunta? Gracias, licenciado.
Muy bien. Bueno, a saborear esos frijolitos con queso seco y una tortilla tostada. Feliz noche, apreciables amigos. Feliz noche, profesor. Un gusto saludarles. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Juegan a la tele. Feliz noche, Hoy juegan a la tele, Lick. Bueno, cuídense mucho. Muy amable, Lick.